Ha sido noticia esta semana el hecho de que en las encuestas electorales el voto en blanco ocupa un primer lugar en la intención de voto de los futuros electores. Ese hecho ha llamado la atención sobre cuáles serían los efectos reales en caso de que ganara el voto en blanco en las próximas elecciones presidenciales. Al respecto hay que advertir que si bien en las encuestas un 30% dice votar por el voto en blanco y un 28% por el candidato que puntea en las encuestas, que es el presidente candidato Juan Manuel Santos, en realidad la norma dice que en la primera vuelta electoral se necesitaría que el voto en blanco obtuviera más del 50%. 50 más 1 sería lo necesario para que el voto en blanco gane y obligue a una segunda elección de primera vuelta con unos candidatos diferentes a los que se presentaron a la primera vuelta. Elección que tendría que hacerse en las semanas siguientes a la primera vuelta. Cabe advertir que ese resultado es difícil de alcanzar. Sería novedoso y sería un poco inquietante que el voto en blanco obtuviera más del 50% y obligara a aplicar la norma tal cual está prevista en la ley aprobada en el 2011. En ese sentido, vale la pena advertir, porque se está creando cierta confusión al hecho de que no basta con que el voto en blanco gane en la primera vuelta, tiene que superar ese umbral del 50%. De lo contrario, si está por debajo del 50% y en caso de que ganara, que también es un asunto que no es tan claro todavía, irían a segunda vuelta los candidatos que ocuparan o obtuvieran la mayor votación en segundo y tercer lugar. Dicho esto y hecha la aclaración, vale la pena señalar pues la importancia de este hecho. Sin duda el voto en blanco manifiesta un rechazo a los candidatos existentes, una manifestación, digamos, de protesta que el elector puede, digamos, poner en práctica cuando se acerca a votar. La novedad en el caso colombiano es esta posibilidad de que se contabilice el voto en blanco y que tenga efectos electorales y efectos políticos. En la práctica, el voto en blanco viene de una tradición más de esa protesta sin que tenga necesariamente los efectos que la norma dice hoy en Colombia. Visto en perspectiva, habría que pensar que esos efectos tal vez el legislador no alcanzó a medirlos completamente, dado que pueden generar un vacío de poder y una situación de inestabilidad institucional en el caso eventual en que se llegara a dar el escenario del triunfo del voto en blanco. Desde mi perspectiva, no es tan deseable ese hecho. Sin embargo, cabe advertir que de todas maneras esa posición de los votantes, de los encuestados hasta el momento, sí da un indicio de descontento, de malestar con la situación que se vive en el sistema político, con los candidatos presentes en la campaña, pero el paso de esto a unos efectos políticos como los de necesariamente ir a una segunda elección con otros candidatos a nivel de presidencia pueden generar una situación de inestabilidad y de vacío que, digamos, habría que analizar qué tan deseable es que se dé. Vamos a ver, es temprano todavía para asegurar cuál va a ser el efecto real. Son encuestas todavía a varios meses de la elección y hay que estar atentos a cómo se va desenvolviendo esa cifra que apareció en las encuestas de las últimas semanas.